Hola, soy doctor Eleazar Rivera, soy ginecólogo y especialista en reproducción humana. Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión, uno de los temas que quisimos abordar es estos problemas que pueden ser sociales, culturales, que no solo viven en nuestra población, en nuestro país, sino pues hay muchas sociedades que también lo están viviendo y sin duda es muy importante tomarlo. Son datos a veces muy fuertes. Se estima que hoy en día 1 de cada 5 nacimientos alrededor del mundo es en mujeres pequeñas, adolescentes, que pues social y culturalmente no es el momento adecuado. También en México pues hay estadísticas de INEGI que son bastante fuertes. Se ha mencionado que en el 2024 89.500 de los nacimientos son de madres adolescentes. Esto se estima que alrededor de 245 nacimientos al día eran de madres adolescentes. Es un número pues bastante rudo. Por eso el día de hoy tuvimos a bien y el gran honor de recibir a la doctora Maricruz Pineda, que es ginecobstetra y que tiene un diplomado en ginecología infanto-juvenil. También es directora de la región de la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia. Entonces, pues, un gran personaje que nos visita el día de hoy. Gracias, doctora Mari. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Gracias por invitarme a este podcast tan interesante y que es de gran utilidad para los seguidores, temas de ginecología que se tocan a diario. Y este tema, pues no de menos importancia, sí, como ya lo mencionaste, más que un tema ginecológico, un tema social. En todo el contexto de hablar de una mujer adolescente embarazada, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que puedes opinar? Claro, bueno, empecemos primero por definir qué es el embarazo adolescente. La OMS define embarazo en adolescentes a partir de los 10 años y hasta los 19, tomando en cuenta que una mujer que tenga 18 años, a pesar de que ante la sociedad ya es una mujer adulta, mayor de edad, que adquiere ciertos derechos en sociedad, para nosotros biológicamente todavía es una mujer adolescente, que todavía tiene riesgos en su maternidad y que todavía no está totalmente desarrollada, adaptada tanto psicológica como socialmente para adquirir ese rol de mamá. Entonces, factores de riesgo que tenemos dentro de nuestro país, de nuestra comunidad, principalmente, y suena fuerte, pero la pobreza. Los niveles socioeconómicos bajos es donde vemos más este factor de embarazo en adolescentes, y sobre todo porque son niñas que no tienen oportunidades de estudio, de superación, de acceso a servicios de salud, de educación sexual, y que también está todavía muy arraigada el famoso usos y costumbres por la educación que reciben, y precisamente que la comunidad todavía lo ve como algo normal, que las niñas ya puedan ser matrimoniadas a edades tan pequeñas. Supongo que también, por ejemplo, en los estados, a una mayor población con déficit socioeconómico, Claro. como por ejemplo, así en la lista, no es lo mismo la cantidad de adolescentes en un estado como Nuevo León, comparado, por ejemplo, con Chiapas, que es todo el otro extremo. Seguramente eso impacta demasiado, ¿no? Sí, claro, o sea, como bien lo mencionas, el nivel socioeconómico, las costumbres y todos estos factores geográficos que dividen al país. eh, Tengo el recuerdo de un expresidente de la Federación, el doctor Juan de Dios Maldonado, que en paz descanse. Él siempre decía: México está dividido en 3 países. Tenemos el México del Norte, el México del Centro y el México del Sur. Y pareciera que el México del Sur es nuestro África. ¿Por qué? Sí. Por la precariedad. Entonces, siempre estadísticas como embarazo en adolescentes, complicaciones propias del embarazo e incluso las muertes maternas, siempre van a estar dadas más en los estados con mayor pobreza, como es el estado de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México y desafortunadamente Tlaxcala también entra en esa estadística. Y también va de la mano como un problema educativo, ¿no? Porque va de la mano la pobreza con falta de educación. Ujú. Y si a veces, incluso en gente que tiene educación, la educación sexual está muy limitada, sigue habiendo mucho, no desinterés, sino mucho choque mental de los padres de cómo transmitir, Claro. cómo hablarle, no solo a las mujeres, cómo hablarle a un niño
cuando llega el momento de hablar de sexualidad, de hablar del aparato reproductor, de en una mujer, pues hablarle del aparato reproductor, hablarle de la menstruación, que se le tiene que hablar muy reciente, porque pues estos temas, el inicio de la regla que se llama menarca, pues inician la Bien mayoría de acompañado. mujeres en la primaria, ¿no? Entonces, muchas veces llega la menstruación y hay muchas niñas que no saben, se asustan, Claro, ¿no? Cuando ven sí, y ven sangre, hay mucha desinformación cuando, pues, punto número uno, la familia no puede hablarlo, o tiene miedo de ujú, hablarlo, o piensa que en la escuela es la obligación de educarlas, ¿no? ujú. Pero pues son esos dos Sí, sí, problemas. sí. Sí, como lo mencioné hace un momento, un factor predeterminante del embarazo en adolescente, que no es totalmente determinante, es predeterminante, es la falta de educación sexual. Y entonces nos preguntamos, ¿quién tiene la obligación de educar a las niñas? ¿Los papás? ¿Los maestros? ¿Los médicos? Todos. Todos tenemos que entrarle a esta situación de prevención de embarazo en adolescentes que, híjole, es feo y es un sentir que tengo que en Tlaxcala se sigan viendo estas situaciones y que desgraciadamente también va acompañado del abuso sexual, que también ese sí es un factor determinante. El abuso sexual en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro medio, sigue habiendo altos índices y es feo hablar de ello, pero es una realidad que desafortunadamente no hemos limitado y no hemos tratado, que también ahí tienen que entrar programas de gobierno, muchas cosas, ¿no? Pero sí, la escuela, la familia, los médicos, tenemos que entrar en este caminar de la educación sexual. Y sobre todo, perdón, sobre todo, no solo médicos ginecólogos como nosotros, que a lo mejor, digamos, la doctora Maricruz tiene un diplomado en ginecología infanto-juvenil, que vayan con ella las niñas. No, un ginecólogo general, un ginecólogo, perdón, un médico familiar, los psicólogos. Hay muchas niñas que ya van desde pequeñas a terapia. Los psicólogos pueden tener esa parte también de educación sexual. Los nutriólogos, los internistas, todos los médicos estamos obligados a darles educación sexual a nuestras niñas. Sí, bueno, eso es en el rubro ideal y el acceso a los servicios públicos, ¿no? Pero si regresamos a los pueblos, donde pues Exacto. no hay, hasta hay déficit de ginecólogos a un radio de kilométrico, pues se vuelve mucho más complicado. Ujú. Y en los pueblos que todavía vemos estas situaciones de matrimonio infantil, o de relaciones sexuales de coacción, o sea, bajo amenazas, bajo presión social. Entonces, es bien difícil, bien difícil tratar estos temas y sobre todo tenemos que echar mucha mano de la prevención, pero sobre todo la educación. Y un punto muy importante que también hay que tener en cuenta, el empoderamiento de las niñas. O sea, desde chiquitas hay que hablarles de proyectos de vida, de que son capaces de realizar sus sueños, de que tengan metas y apoyarlas, obviamente. Darles herramientas para que ellas puedan continuar estudios, para que puedan ser profesionistas en un futuro y no solo ver como una meta el matrimonio o la reproducción. Otro problema importante que creo que es un factor fundamental que hay que hablar el día de hoy es el que los niños, las familias, pues tienen acceso a internet. Los pequeñitos pues ya pueden utilizar el celular, ya pueden abrir YouTube, ya pueden entrar a las redes sociales y pues esto resulta en un serio problema porque también pueden tener a mucha más corta Ujú, edad acceso, por ejemplo, a pornografía y a que muchas veces sus primeros acercamientos a la sexualidad no es ni en la escuela, ni en libros, ni en la familia, ni con el médico, sino es en un celular, ujú. en una pantalla. Entonces TikTok. eso es un problema, es un problema muy fuerte, ¿no? Porque, pues, lo que ellos ven a través de una pantalla, pues, revoluciona la manera de que ellos piensan y qué es la normalidad, ¿no? Y es un problema que también le cuesta a los padres abordar, a la escuela abordar y entre sus pares, entre sus compañeros, pues tal vez sí puede haber papás que estén al pendiente o maestros que estén al pendiente, pero pues a veces esa comunicación entre pares pues se vuelve complicado, ¿no? Claro, y como bien lo dices, no es que no tengan realmente acceso a la información, sí hay acceso. Hoy en día, siglo XXI, en plena era de la inteligencia artificial, lo puedes investigar todo en Internet, lo puedes ver,
pero no es lo mismo que tengas esa red de apoyo con tu familia, con tus maestros, con los médicos, que te puedan explicar de una forma más abierta, más natural y que te quiten sobre todo mitos, tabúes que todavía hoy en día. Por ejemplo, muchos adolescentes que inician vida sexual, todavía existe el mito de que en la primera vez no pasa nada. Tú aviéntate, todavía no eres fértil, no pasa nada, no hay problema. Y entonces tienen relaciones sexuales y sin ninguna protección, sin ningún método. O sea, todavía nos falta mucho esa parte de que vayamos previamente a una consulta médica, que nos orienten. Bueno, si yo ya estoy decidida a iniciar mi vida sexual, ¿cuál es el mejor método que yo puedo utilizar para no tener un embarazo no deseado? Entonces, sí, hay mucha información, pero no la utilizan, o no es una información que que tenga peso para ellos, ¿no? Y lo mismo, así como cada vez más el acceso a los pequeños a través de pornografía en Internet, también la edad a la que una persona, hombres o mujeres, tienen su primera relación sexual, ese número cada vez más para abajo, ¿no? Sí, Tal vez era en un momento la mujer alrededor de los 20 años, 22 años, luego bajo 18, 17, 16, 15. Y hoy en día pues te das cuenta que incluso hasta finalizando la primaria o en inicios de la secundaria pueden tener su primera relación sexual. Y eso aunque no hubiera el tema de pobreza, ujú, ¿no? Puede suceder y sí. el número va para abajo. Claro, sí, como bien lo dices. A lo mejor nuestra generación fue mucho de ser mayor de edad, ¿no? Como que al ser mayor de edad ya tienes cierta responsabilidad o cierta conciencia y ya tienes como esa permisibilidad, pero precisamente estamos bombardeados de, ¿cómo podemos decir?, estímulos sexuales por todos lados, Estímulos tanto sexuales. canciones, música, o Sin sea, duda alguna, ajá, sí, sí, música, la música, cultura. La cultura hoy en exacto, día, ajá. que pues bueno, como adulto lo puedes escuchar y cantar y así, pero hay un video de cuando, de las canciones pues virales que son muy explícitas y que bueno, como adulto pues las puedes escuchar y como que dices, ¿qué onda? Está muy ruda y que hasta los niños se las saben en la primaria, se las ponen en sus tardeadas y todo y sí se La las tabla saben, ¿no? rítmica, ¿no? Sí, una tabla rítmica y se vuelve complejo, ¿no? Es Sí, una sexualización, exacto. desde edades muy pequeñas, Ajá, cuando todavía ni siquiera inicia la pubertad, ¿no? Y ujú, ya vienen preparados. Y ya los comentarios entre amigas, entre hombres, que antes, pues tal vez era finalizando la prepa y entrando a la universidad donde decías, bueno, social, culturalmente está llegando mi ujú, momento, pues no, ya puede sí. ser desde edades mucho Sí, pero más esa es la jóvenes. palabra. Estamos actualmente en una sociedad hipersexualizada, con estímulos sexuales por todos lados, y que realmente cuando tú platicas con un adolescente que llega a consulta, no llega en cero, no llega a preguntar todo, o sea, ya trae cierta información, cierta experiencia, pero sobre todo aquí es encaminarlos, porque tampoco les vas a satanizar el que no tengas relaciones sexuales, o sea, al final es algo biológico, algo fisiológico, y claro que los van a tener, o sea, yo siempre he creído que a los adolescentes entre más les prohíbes, más se rebelan y lo hacen. O sea, no está mal, pero sí hay que cuidarse, hay que protegerse y hay que saber qué consecuencias puede tener, el inicio de vida sexual tempranamente. Hay muchas pacientes que llevan a sus hijas a consulta porque ya se enteraron que ya están teniendo vida sexual, entonces llegan: "Doctora, traigo a mi hija para que la revise, la consulte y le explique", ¿no? Le dé información. Entonces, cuando tú, te abres con la paciente y empiezas a hablar de métodos de planificación, ahí te frenan, dicen: "No, no, 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 está muy chiquita para eso". Dices: "Okey, o sea, no está chiquita para tener relaciones, pero sí está chiquita para métodos", es también la controversia, ¿no? Entonces, creo que precisamente esa orientación sobre métodos anticonceptivos y educación sexual e higiene sexual es muy, muy buena para ellos, muy necesaria. Sí, de hecho, y qué padre tener esta comunicación entre mamá e hija, porque desafortunadamente, pues sí hay algunas pequeñas que sí piensan en que requieren acudir a un ginecólogo, a orientarse a un método, y eso es padrísimo, ¿no? Que una Ujú, de 16, 17 años,
pero pues hay la limitante de tener una cita, de tener dinero para pagar una consulta, de buscar dónde puedo comprar un método, dónde puedo poner un método, que hay procedimientos que sí requieren una Valoración. autorización de un padre o tutor. Y pues pese a que esa plática ya se llega con mamá y una mamá la lleva y la acompaña, eso está increíble, pero ojalá que cada vez veamos más ese apoyo de la pequeña, porque sí, hay muchas cosas que no puedes bloquear. No puedes bloquear el internet, no puedes bloquear la música, no puedes bloquear a las compañeras que tenga y que piensen de otra manera, Ujú, pero pues estar ahí presente es fundamental. ujú. Y ahora, ya hablando de una mujer adolescente embarazada, ¿cuáles son las complicaciones físicas que tememos como obstetras? Bueno, obviamente el embarazo en adolescentes se va a considerar siempre de alto riesgo, solo por la edad. Por ser una mujer pequeña, que está en desarrollo todavía, consideramos que es un embarazo de alto riesgo. Repercusiones físicas que le va a traer a la mujer, pues ellas tienen mayor riesgo de aborto, mayor riesgo de anemia, porque son niñas que están en desarrollo y que a veces no se están alimentando suficientemente, mayor riesgo de infecciones, porque todavía no tienen la educación y los cuidados para su higiene. Entonces, tanto infecciones urinarias como vaginales son frecuentes en mujeres embarazadas adolescentes. Y obviamente eso nos va a traer como consecuencia un parto prematuro, tienen también más riesgo de preeclampsia y bueno, no enfermedades metabólicas como lo vemos en las adultas, pero sí pueden llegar a desarrollar diabetes gestacional. Y bueno, tengo ahora en mente una chica que conocí de 15 años que tuvo un embarazo gemelar. Entonces, asociado a que niña, 15 años, muy delgadita ella, mala nutrición, gemelas, eh, su parto, bueno, más bien fue cesárea, ¿verdad? Pero su embarazo complicado, su puerperio complicado, y no solo las repercusiones físicas, las emocionales que vienen después, porque es una niña que no está preparada para ser mamá, que no es responsable, que no tiene los medios para, eh, pues, para Hacerse cargo. ajá, hacerse cargo, mantener a un bebé. Y bueno, uno las ve en el parto o en la cesárea también, o sea, es una carga emocional muy, muy grande. Y sobre todo también porque siempre, bueno, a la edad de adolescencia, 14, 15 años, y tienen también parejas de la edad, o sea, algunas sí son parejas mayores de edad, pero la mayoría, pues, son los compañeritos, ¿no? Y entonces también, pues, se ven involucrados en la misma situación, que la familia no los deja estar juntos, que, pues, arruinaron, no que arruinaron su vida, pero sí interrumpieron su proyecto de vida, y ahora, pues, les va a costar más trabajo llegar a sus metas y objetivos. Sí, sin duda. Y pues si lo vemos a fuera del rango de adolescentes, arriba de 20 años o arriba de 30 años, donde tal vez ya tienes empleo, tienes una Ujú. familia, tienes un círculo social, cuando tienes un bebé cambia por completo todo, tienes tu tiempo, tu trabajo, tu vida social y todo cambia. eh, y el impacto emocional que también se vive, ¿no? Como mujer, Ujú. el hecho de desvelarte, de dar lactancia, de cambiarlos, de atenderlos, la relación de pareja que también puede impactar mucho cuando llega un nuevo ser a la Así es. casa. Y aunque estés en una edad óptima, no, pues cuando es adolescente y también psicológicamente sigues inmadura, pues sí, yo creo que llega a impactar negativamente a todos sus planes, ¿no? Personales, Sí, familiares, físicos, de empleo, educativos, claro. todo. Y, bueno, suponiendo que es una paciente que tiene el embarazo y que se supera, porque sí hay chicas que retoman el estudio, que después de un embarazo pueden seguir sus planes de vida, sus proyectos y sí salen adelante, por así decirlo. Pero sobre todo en medios rurales, lo que vemos mucho es que repiten el patrón. O sea, una mamá, una persona que fue mamá a los 15 años, a veces tú ves y ya es abuela a los 30. Y luego bisabuela a los 45, ¿no? Entonces, se da mucho eso por la cultura, por las costumbres, que se repite el patrón, y entonces, pues, sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, creo que ahí también es muy importante lo que decíamos, la educación y el empoderamiento, que se rompa ese patrón, que ya no sea la niña que vive lo de la mamá. Entonces,
Dar más oportunidades de educación superior en las comunidades sería un buen punto para que ellas puedan llegar o bueno, tener por lo menos estudios, un trabajo más estable, prestaciones, y ellas realmente decidir en qué momento quieren ser madres. Y hablando de algunos mitos súper frecuentes, tanto en amigas o entre amigas, que Ujú. seguramente llega un punto en el que entre ellas, amigas, amigos, pueden hablar, que pueden decir, no te puedes embarazar con tu primera relación sexual. ¿O qué opinas al respecto? Sí, lo comentaba hace ratito, es muy, muy frecuente entre los adolescentes. Tú aviéntate, no pasa nada. Los adolescentes, ya sabemos, no han madurado su lóbulo prefrontal, son temerarios, son aventados, son, vamos. Entonces, realmente pues es un mito, porque sí se pueden embarazar y conozco muchos casos que en la primera relación sexual embarazan. O si no hay Ujú, eyaculación, o si ujú. hay coito interrumpido, que si nada más una gotita no es suficiente, pero pues en una gotita Pero hay sorpresa. millones de espermas. No, y aparte, reproductivamente, y esto, bueno, en otro contexto, cuando platico de infertilidad con las pacientes y les ponemos la estadística de el potencial reproductivo, pues mientras más joven es mayor, porque pues tienes el útero perfectísimo, el endometrio perfectísimo, la Los calidad y la ovarios. cantidad de ovarios así premium. Pues obviamente puedes embarazar súper fácil, ¿no? Como decimos coloquialmente, las embarazadas se embarazan hasta con la mirada. Sí, con la mirada se embaraza. Con la primera vez, claro Con que la se prim- pueden embarazar, Ujú. hay que romper ese mito y que pues con una eyaculación interrumpida o que no haya eyaculación o algo, no, claro que se puede embarazar. Con el líquido preseminal puede ser Ujú. suficiente. Y de igual manera el hombre, un pequeño de la secundaria con sus primeras eyaculaciones de la prepa, obviamente tienen Contiene, claro. una formación de espermas muy bien establecida desde el cerebro hasta los testículos con toda la calidad de los espermatozoides para viajar, la cantidad, la movilidad, la normalidad, pues Sí, obviamente se juntan y pues todo va a terminar en un embarazo. Entonces por eso está importante el tema. Otro mito es que pues si yo uso anticonceptivos, si me pongo un implante, un DIU, ya no voy a poder ser mamá en el futuro. no, mentira. Todos los métodos de planificación temporales, como así los llamamos, son reversibles. En el tiempo que tú usas un método de planificación, estás protegida. Cuando tú lo suspendes, el efecto se revierte y sigue tu ovulación. Cuando a una paciente le cuesta lograr un embarazo después de haber usado un método de planificación, quiere decir que ya tenía un problema previo. Por eso es muy importante la valoración antes de elegir un método de planificación, porque ahí nosotros valoramos tus antecedentes ginecobstétricos, tu estado metabólico, tus hábitos y tu estilo de vida, sobre todo, para ver cuál te conviene utilizar. Ahora, no siempre nos vamos a quedar con un solo método. Tenemos un arsenal, desde los hormonales, o sea, los anticonceptivos orales, las inyecciones, el parche anticonceptivo, el anillo, el DIU, de todo podemos ofertar. Lo padre de las adolescentes es que, como bien decimos, están sanas, la mayoría están sanas y son aptas para utilizar cualquiera de los métodos de planificación. Obviamente va enfocado a su estilo de vida, sus condiciones clínicas y al final ellas deciden. Pero no solo es casarse con uno, ¿no? O sea, pueden probar, a lo mejor pruebo píldoras 3, 4 meses, veo si me adapto y si no, puede ser, no sabe qué, me dio gastritis, estoy con náuseas, no me sentí bien, pasamos a parche, vamos a ver qué tal te adaptas al parche. O el implante, porque hay algunas que dicen: "Yo no quiero estarme inyectando, yo no quiero estar tomando a diario píldora", algo que sea ya Tiene que tener mucho muy compromiso efectivo, ese tipo de métodos. entonces, el implante es uno de los favoritos de las adolescentes. Y algo, y bueno, antes de que se me olvide y me mencionaste, post-day, píldoras de Oh, sí. emergencia. No, hombre, la cantidad de pacientes que, pues sí o sí me ven, lo saben perfectamente, eh, que en vez de ser usado como píldora de emergencia, es como, es un método anticonceptivo, pues me la tomo. Cada Y en vez el que mismo ciclo, la siguiente semana me tomo otro, y luego en los otros 2 días me tomo otra, y luego en el siguiente mes otra, y llegan con irregularidades menstruales horribles, con ujú. quistes ováricos, con sangrados uterinos anormales. Entonces, se llama píldora de emergencia. Es fundamental. Eso no es un método anticonceptivo, no lo puedes estar comprando, hay que tratar de evitarlo al máximo. Es responsable y digo, bueno, es lo difícil también de ser mujer versus hombre, ¿no? Que porque puedes tener una pareja
puedes tener a tu pareja de tu edad y ya tuvieron una relación sexual y resulta que pues le dejan la responsabilidad a la mujer, así que pues ya es tu problema, ¿no? Ya no, ya puede que ya no le pregunten si pues se protegió, si algo, y la mujer sola con su amiga, o a lo mejor a escondidas, dice, voy a la farmacia y me compro la Hola. píldora de emergencia. Puede que esa carga pues, solo la lleve la pequeña, ¿no? Las Sí, mujeres. sí, sí, sí. Y ahorita que lo mencionas, bueno, tal vez nos estamos saliendo un poquito del tema de las adolescentes, pero es que es bien común en las adultas. O sea, si estamos diciendo que las adolescentes no tienen esa educación sexual, en las adultas no es la excepción, ¿eh? Las adultas también tienen esa falta de educación sexual, falta de acceso a precisamente a servicios de salud reproductiva. Y entonces, el acceso más fácil, voy a la farmacia, me compro la píldora de emergencia, pero parecía que son dulces, ¿eh? O sea, cada evento o cada contacto sexual, una píldora, una píldora, una píldora. Y entonces, como dices, complicaciones del ciclo menstrual, que esto también nos puede dar, tú lo sabes, ¿no? Alteraciones para fertilidad posteriormente. Y entonces también nosotros reeducar a esas pacientes de que no pueden estar tomando píldoras a cada rato y si ya lo están usando, pues mejor adopten un método más seguro. Y pues sin duda alguna, pues el mejor método anticonceptivo para una mujer, pues no es que haya uno ideal, ¿no? No, No hay uno ideal, todo dependerá de una valoración, acudir a un médico, informarse y usarlo de manera correcta, pues siempre va a haber ujú. opciones. Es fundamental. Pues bueno, súper nutritiva la plática. Nos quedamos con millones de temas que habrá otros episodios para platicarlos. Eh, Tú con tu gran expertise como ginecóloga, como todo ese conocimiento que tienes para atender a niñas y adolescentes, como mujer, ¿qué le puedes decir a una adolescente que puede estar viendo? ¿Qué le puedes recomendar para optar por métodos? Y también, ¿qué le puedes decir a una mamá que tiene una hija que está en la secundaria y en la prepa o desde antes de la primaria? ¿Cómo abordar? Ok, primero le diría a las mamás. Yo empezaría por las mamás. Las mamás que tienen niñas, obviamente tenemos que tenerles cuidados de la higiene, no sin descuidar la alimentación, la educación, etcétera. Pero a partir de que empieza el desarrollo puberal, que más o menos hoy en día también está más adelantada, entre 9, 10 años, empezarlas a llevar a consulta. Tal vez si ya no tienen ese acercamiento con su pediatra, pues buscar un ginecólogo que pueda evaluar su desarrollo, porque acordémonos que en la pubertad empieza el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y entonces es muy sano ver cómo va desarrollando la niña adolescente y desde esas consultas empezarlas a orientar sobre educación sexual, sobre higiene, sobre alimentación, prevención de violencia y ya empezarles a hablar de métodos anticonceptivos. ¿Y por qué les digo esta edad? Porque hay que adelantarnos, lo que decíamos hace rato, los adolescentes ya saben muchas cosas y se están informando en Internet. Entonces, quisiera dejar ese mensaje de que acudan a las consultas preadolescencia, a empezar a tener esa educación o esa atención en salud desde antes de la adolescencia, desde antes que haya esos cambios y que la niña se vaya empoderando a cuidar su cuerpo y también, pues, nosotros hacer ese énfasis de que tienen que tener proyectos de vida, tener metas, tener sueños y ayudarlas, encaminarlas a que puedan cumplirlos, a que no solo la meta en la vida es casarse y tener hijos. Y a las adolescentes que ya iniciaron vida sexual, pues, qué más quisiera verlas en consulta, ¿verdad? Que acudan también a sus chequeos y que si no está en sus planes tener un embarazo, adopten un método de planificación familiar, que todos estamos accesibles para atenderlas. Pues muchas gracias, doctora Maricruz. Y bueno, pues muchas gracias a todas ustedes que se echaron esta plática nutritiva de conocimiento. El objetivo de estos temas es informarse. Y gracias por seguir Gine 360, por escucharnos. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por tu tiempo.